Si un líder mundial cae derrocado o eliminado en Oriente Medio, las ondas sísmicas de ese evento no se detienen en sus fronteras. Viajan miles de kilómetros hacia el este, hasta llegar a Pyongyang. Y allí es donde un régimen observa meticulosamente. Exacto, y toman una decisión radical que es: o construimos el arsenal nuclear más letal e intocable de la historia, o bueno, seremos los siguientes. Buenos días. Para quienes sintonizan este espacio informativo, hoy es martes 24 de marzo de 2026. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Buenos días. Es un verdadero privilegio ocupar esta mesa de análisis para examinar la actual coyuntura internacional, siempre con el rigor, la serenidad y, por supuesto, la máxima objetividad que los hechos demandan, desde luego. El boletín de inteligencia que vamos a desglosar en esta jornada lleva por título «La guerra en Irán refuerza la determinación nuclear de Corea del Norte». Pero, antes de adentrarnos en la materia, vamos a compartir un breve mensaje de carácter institucional. Sí, adelante. Este informe detallado está patrocinado por ProWave IE y es generado gracias a Stylo News, que es la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Y bueno, para celebrar su primer año de operaciones, ProWave IE ofrece un descuento especial durante este mes de marzo. Un descuento bastante interesante, por cierto. Así es, utilizando el código STYGLO en el portal www.stylonews.com, los primeros 250 suscriptores podrán acceder a esta promoción, que es válida hasta finales de mes. Resulta pertinente contextualizar para la audiencia qué significa exactamente esta tecnología. A ver, Stylo News es la versión adaptada para el consumidor del software estilo IntelOps. Que es un software muy potente. Exacto. Dicho sistema fue diseñado originalmente para procesar datos en operaciones de alto nivel, gubernamental, militar y corporativo. Esto implica que quienes utilizan la aplicación pues tienen un acceso directo a una herramienta que fue, digamos, arquitecturada para apoyar a los responsables de la toma de decisiones a escala global. Sintetizando todo el ruido mediático en inteligencia verdaderamente procesable. Eso es. Bueno, la directriz de nuestro boletín el día de hoy es muy clara. Vamos a examinar los patrones operativos de las últimas 2 semanas en la península de Corea, evaluaremos el impacto en cascada a nivel local, nacional e internacional, detallando las posturas de los actores clave. Todo manteniendo una rigurosa neutralidad, limitándonos a transmitir las evaluaciones de inteligencia sin respaldar posturas ideológicas de ningún tipo. Como debe ser en este espacio. Así que, comenzaremos analizando el catalizador global. Conviene detenernos un momento en cómo una serie de eventos a un continente de distancia ha alterado por completo el cálculo estratégico norcoreano. Totalmente. Los informes de las principales agencias detallan los recientes ataques militares coordinados por Estados Unidos e Israel en territorio iraní. Una ofensiva que, como sabemos, ha culminado con la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Y claro, la reacción oficial proveniente de Pyongyang ha consistido en una condena diplomática tajante, pero lo verdaderamente revelador se encuentra en lo que la maquinaria de comunicación estatal norcoreana ha decidido censurar. Lo que no dicen. Exacto. La prensa oficial ha omitido de manera absoluta cualquier mención al fallecimiento del líder iraní. Los analistas de inteligencia coinciden en que, informar sobre la eliminación física de un líder supremo extranjero pues fracturaría el mito fundacional de la supuesta invulnerabilidad del propio liderazgo norcoreano. Claro, no pueden mostrar esa debilidad. Y a esta percepción de vulnerabilidad se le suma un segundo factor desestabilizador, que es la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro mediante una operación estadounidense. Un detalle que no pasa desapercibido en Asia. Desde luego que no. Vale, vamos a desglosar esto. Es el equivalente estratégico a observar cómo, digamos, el escudo de papel de un aliado arde en llamas frente a un adversario superior. Muy buena analogía. Sí, es como si un vecino viera que roban en la casa de al lado por falta de seguridad y, en consecuencia, decide inmediatamente fortificar su propia casa con la alarma más destructiva posible. La cúpula en Pyongyang ha concluido que la única forma de que su propio régimen no quede reducido a cenizas, pues es forjar un escudo impenetrable a base de uranio enriquecido y misiles balísticos. Lo fascinante aquí, desde una perspectiva estrictamente analítica,
es la lección táctica definitiva que Corea del Norte ha extraído del colapso en Irán. Ajá. Según las evaluaciones estratégicas, Pyongyang considera que la carencia de un arsenal nuclear finalizado en manos iraníes fue la debilidad letal que permitió la intervención occidental. La falta de disuasión real. Eso es. En consecuencia, el armamento atómico se percibe hoy de forma irrevocable, como la única garantía de supervivencia. O sea, ya no buscan armas para forzar concesiones económicas como hacían antes. Las buscan para asegurar que ninguna potencia extranjera contemple jamás una operación de cambio de régimen. Y entender ese miedo existencial, ese cálculo de supervivencia, pues explica de forma directa las acciones militares que han sacudido la región durante los últimos 14 días. El temor no ha generado parálisis, para nada. No, ha generado todo lo contrario. Exacto, ha generado una demostración de fuerza sostenida. A nivel local, la atención se ha centrado en las maniobras conjuntas anuales entre Washington y Seúl, los ejercicios que conocemos como Freedom Shield o Escudo de Libertad. Que siempre generan fricción. Siempre. Pero si bien estas maniobras siempre generan esa fricción, la respuesta norcoreana actual ha cruzado unos umbrales tecnológicos totalmente inéditos. Sí, los datos satelitales y de radar documentan una escalada técnica formidable. Se ha registrado el lanzamiento de una decena de misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar del Este. Una decena, sí. Pero el salto cualitativo real reside en las pruebas de sistemas de lanzacohetes múltiples de 600 milímetros. Y hay que entender el mecanismo aquí, porque estos no son cohetes convencionales. ¿Tienen otra función? Claro, tienen la capacidad demostrada de portar ojivas nucleares tácticas. Esto significa que están diseñados no para destruir ciudades enteras, sino para aniquilar bases militares específicas, reduciendo dramáticamente el umbral para el uso de armamento atómico en un conflicto regional. Un cambio de doctrina muy peligroso. Y simultáneamente han ejecutado pruebas de misiles de crucero estratégicos desde su nuevo destructor furtivo de 5.000 toneladas, el de la clase Choi-hyun. Proyectando así su capacidad de ataque mucho más allá de sus fronteras terrestres. Eso es. Pero toda esta exhibición armamentística hacia el exterior carecería de sentido si no viniera acompañada de un mensaje interno de absoluto control. Por supuesto, la política interna es clave. En el ámbito político hemos visto la reelección de Kim Jong-un con el 99,93% de los votos en un sistema de candidato único. Pero la imagen que ha saturado los informes de inteligencia es la omnipresencia pública de su hija adolescente, Kim Chu-ae. Sí, ha sido una constante en los medios estatales. Las cámaras la han mostrado supervisando ensayos de misiles e incluso montando un nuevo modelo de tanque de combate principal durante unas maniobras terrestres de fuego real. Pero, a ver, detengámonos un momento para cuestionar la gravedad de estos hechos. Adelante. Sabemos de sobra que Pyongyang siempre orquesta grandes puestas en escena militares durante la primavera, coincidiendo precisamente con los ejercicios occidentales. Es un ciclo casi rutinario. Entonces, la pregunta es, ¿por qué deberían las agencias de inteligencia interpretar la presencia de su hija y estas pruebas específicas como un cambio verdaderamente estructural hacia un estado nuclear multigeneracional? Y no simplemente como, bueno, la misma escenografía política a la que el mundo ya está acostumbrado. Si conectamos esto con el panorama general, la diferencia fundamental radica en la institucionalización del programa. O sea, no se trata solo de exhibir misiles, se trata de adoctrinar a las élites militares para que rindan lealtad a una sucesora cuya identidad pública está intrínsecamente ligada al arsenal atómico. Claro, el mensaje es que el arma nuclear trasciende al líder actual. Eso es. Sumado a esto, la directriz interna de modernizar la Armada con flotas de destructores avanzados para el año 2032 demuestra que no están construyendo un arsenal para intercambiarlo mañana por el levantamiento de unas sanciones. Están planificando a mucho más largo plazo. Exactamente. Están planificando infraestructuras bélicas para la próxima década. Este nivel de planificación a largo plazo rechaza de plano cualquier mesa de negociación sobre desnuclearización. Su postura actual exige ser reconocidos formalmente como potencia nuclear soberana antes de pronunciar una sola palabra en la mesa de diálogo. Sin embargo, mantener un ritmo de desarrollo militar tan agresivo, construir destructores furtivos, investigar la miniaturización de ojivas, todo esto requiere un capital masivo. Y es aquí donde la viabilidad del régimen choca de frente con las sanciones internacionales. Y es en este punto donde la dinámica operativa adquiere un matiz sumamente complejo. Así es, porque para sobrevivir al cerco económico, Corea del Norte ha tejido una red transaccional global.
La información de inteligencia indica que Pyongyang ha desplegado entre 11.000 y 20.000 tropas en territorio ruso. Una cifra muy considerable. Muy considerable, sí, acompañadas además de suministros masivos de munición de artillería y misiles balísticos destinados al frente en Ucrania. Se calcula que este intercambio ha inyectado en las arcas norcoreanas la asombrosa cifra de $14.000 millones. Y para dimensionar esa cifra, conviene recordar que el Producto Interior Bruto norcoreano es minúsculo en comparación con los estándares globales. Claro. O sea, una inyección de $14.000 millones altera por completo la balanza de poder interno, financiando directamente toda esta modernización militar de la que hablábamos. Y la mecánica de esta operación es crucial, porque este flujo de capital esquiva por completo el sistema SWIFT y las redes bancarias occidentales. Es dinero totalmente opaco. Exacto. A cambio de vaciar sus almacenes de armamento soviético heredado, Pyongyang recibe no solo divisas, sino tecnología aeroespacial y de satélite rusa de última generación. Un salto cualitativo brutal. Y el catálogo de exportaciones no se limita a Europa del Este. Los reportes clasificados señalan una oferta directa de Kim Jong-un para proveer a Irán con tecnología de misiles capaces de alcanzar el territorio de Israel. Y al evaluar las perspectivas de los tomadores de decisiones internacionales ante esta red transaccional, el tablero se muestra muy fragmentado. Por un lado, potencias como Rusia y China mantienen un respaldo cauteloso hacia Pyongyang. Sí, un apoyo estratégico. Ninguna de estas naciones interviene activamente con tropas en las crisis de Oriente Medio, pero conciben a Corea del Norte como un amortiguador estratégico fundamental. Digamos un estado tapón que mantiene a las fuerzas estadounidenses ocupadas y sobre todo lejos de sus propias fronteras terrestres. En contraste con eso, la perspectiva en Washington revela tensiones internas muy significativas en la actual administración de Donald Trump. Mientras el Ejecutivo sopesa la conveniencia política de retomar la diplomacia de cumbres al más alto nivel, las agencias de seguridad emiten alertas severas. Muy severa, sí. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha advertido formalmente sobre el avance paralelo y colaborativo de los programas de misiles de Corea del Norte y Pakistán. Es que este tipo de redes de proliferación secundaria representan una amenaza geométrica, no lineal. Eso es, elevando el riesgo directo para la infraestructura continental estadounidense de forma exponencial. Resulta particularmente llamativo observar cómo este clima de tensión hipercompleja se refleja en el sentimiento público global. Si analizamos el espectro de la información, desde agencias consolidadas como Yonhap o Hiji Press, o medios como LifeMint, hasta el torrente de datos en redes sociales, encontramos una dicotomía profunda. Sí, hay un contraste abismal. Por un lado, las plataformas digitales se inundan de memes y contenido viral que retratan a Kim Jong-un como un espectador casi cómico de la guerra iraní, trivializando el conflicto. Como si fuera una película. Exacto. Pero al sumergernos en los foros de inteligencia de fuentes abiertas, la comunidad OSENT, conformada por analistas civiles y expertos que rastrean desde movimientos de barcos hasta cambios en la infraestructura satelital, pues el tono es de máxima alerta. Esta comunidad refleja un temor tangible frente a la rápida erosión de la doctrina de disuasión tradicional. Y ese temor es plenamente justificable cuando observamos cómo las diferentes crisis se retroalimentan. Aquí es fundamental analizar el grave dilema táctico al que se enfrenta Corea del Sur actualmente. Aquí es donde se pone realmente interesante la situación. Existe un rechazo frontal y público por parte del presidente surcoreano Lee Jae-myung ante las solicitudes de reubicar activos militares críticos. Así es. Específicamente, se ha negado a trasladar sistemas de defensa antiaérea THAAD y baterías Patriot desde su territorio hacia Oriente Medio para apoyar la operación militar estadounidense en la región. Y para comprender la magnitud de esa decisión es necesario explicar el funcionamiento de estos escudos. Los sistemas THAAD y las baterías Patriot son, literalmente, la cúpula tecnológica que intercepta misiles balísticos a gran altitud y velocidad. Son vitales. Retirar esos sistemas de la península para enviarlos a otra región implicaría dejar a millones de ciudadanos en Seúl expuestos a esa artillería de 600 milímetros que mencionábamos antes. Claro. Este escenario ilustra de forma impecable cómo la escalada bélica en una región drena los recursos defensivos de otra, dejando flancos enteros desprotegidos. Y es precisamente esa sobreextensión de los recursos estadounidenses la que Corea del Norte explota. Aprovechan la oportunidad. Claro, la naturaleza de su alianza con Moscú o Teherán no está cimentada en la afinidad ideológica, como ocurría durante la Guerra Fría.
Es un bloque fríamente transaccional. Pyongyang capitaliza el hecho de que la atención diplomática y la logística militar de Occidente se encuentran severamente fracturadas por múltiples frentes activos. Mientras el foco internacional permanece en Irán, Corea del Norte acelera su ciclo de pruebas. Sabiendo que la capacidad de respuesta sancionatoria o militar de la comunidad internacional está temporalmente agotada. Basados en este intrincado tejido de factores, resulta imperativo proyectar los cursos de acción probables, hacia dónde se dirigen los actores principales a corto y medio plazo. Bueno, la evaluación de inteligencia consolidada indica que la probabilidad de que Corea del Norte lance una invasión terrestre tradicional a gran escala contra el sur es extremadamente baja. El régimen busca la preservación, no el suicidio bélico. Tiene sentido. Sin embargo, el riesgo de incurrir en una escalada coercitiva, es decir, provocaciones militares letales, pero geográficamente limitadas para forzar concesiones, se encuentra en su punto más alto de la última década. Y en el terreno de la diplomacia, los movimientos son sigilosos pero constantes. Las fuentes apuntan a negociaciones preliminares para materializar una cumbre presencial entre Kim Jong-un y Donald Trump. Un movimiento muy delicado. Sí, los parámetros logísticos sugieren que este encuentro podría enmarcarse dentro de la gira asiática del mandatario estadounidense prevista para finales de marzo o inicios de abril. Para los profesionales encargados de monitorizar esta crisis, las directrices de recolección de información marcan indicadores críticos en los próximos días. La vigilancia satelital se concentra en dos vectores. Primero, las instalaciones del aeropuerto de Pyongyang-Sunan, buscando preparativos de vuelos VIP que confirmen, el desplazamiento de la cúpula para la mencionada cumbre. Exacto. Y segundo, el Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon, rastreando firmas térmicas que delaten la reactivación de reactores o el reprocesamiento de plutonio. Asimismo, el análisis del discurso oficial será vital para confirmar si Pyongyang establece el reconocimiento previo de su estatus nuclear como una línea roja innegociable antes de sentarse a hablar. Al observar esta acumulación de factores y advertencias, surge una duda inevitable en la mesa. Entonces, ¿qué significa todo esto a largo plazo? Si sumamos la inyección de $14.000 millones, la modernización naval y la certeza de que ceder armas nucleares equivale a la muerte del régimen, la pregunta es, ¿hemos cruzado ya la línea de no retorno para la diplomacia tradicional de desnuclearización? Esto plantea una pregunta importante para la arquitectura de la seguridad global. Verás, los responsables de formular políticas de Estado se encuentran atrapados en un callejón de dos salidas, ambas sumamente peligrosas. A ver. La primera opción implica un cambio de paradigma. Reconocer, de facto o de jure, a Corea del Norte como Estado nuclear, aceptando la realidad sobre el terreno a cambio de establecer mecanismos estrictos que impidan la proliferación y la venta de esa tecnología a terceros actores como Irán. Una opción muy controvertida. Mucho. La segunda opción es mantener la política de presión máxima y aislamiento económico. Pero el grave riesgo de esta última vía es acorralar financieramente a un régimen que, al verse sin opciones, decida exportar masivamente su conocimiento atómico al mejor postor para garantizar su flujo de ingresos. Ambas alternativas amenazan con desestabilizar el frágil equilibrio de poder. Desde luego. Para consolidar la síntesis de este informe detallado y preservando siempre el enfoque estrictamente analítico que rige este espacio, la conclusión es inequívoca. La región de Asia Oriental transita por un punto de inflexión histórico. Sin duda. Las doctrinas de disuasión militar avanzada y los frágiles intentos de reactivación diplomática discurren en carriles paralelos dentro de un entorno de altísima volatilidad. Y en un tablero interconectado, donde las decisiones tácticas de un Estado repercuten instantáneamente en la seguridad de continentes enteros, el acceso a información verificada, contextualizada y desprovista de alarmismos no representa únicamente una ventaja estratégica. Es una necesidad operativa vital. Exactamente. Y para clausurar la evaluación de los datos presentados en esta sesión, nos gustaría proponer una reflexión de amplio calado a la audiencia, extraída directamente de las proyecciones a largo plazo de las agencias. Adelante. Si la posesión de armamento nuclear se consagra definitivamente como la única póliza de seguro de vida efectiva frente a la intervención extranjera, que es una lección que los regímenes autoritarios de todo el mundo están asimilando tras observar el destino de naciones no nucleares en Oriente Medio, la pregunta es, ¿mediante qué mecanismos podrá la comunidad internacional evitar el colapso sistemático e irreversible de los tratados de no proliferación durante la próxima década? Es una gran incógnita.
Nos enfrentamos a la posibilidad real de una reescritura total de las reglas que han regido el orden mundial desde el final de la Guerra Fría. Una reflexión profunda que define el núcleo del debate geopolítico contemporáneo. Para dar por concluido formalmente nuestro boletín de inteligencia, recordamos a la audiencia que Estilo News opera no solo como la plataforma tecnológica detrás de este análisis, sino como una aplicación integral accesible para el público general, disponible en formatos móvil y de escritorio. Así es. Su arquitectura permite a cualquier usuario descargarla y configurar parámetros personalizados para recibir informes diarios de inteligencia. El algoritmo procesa continuamente el inmenso volumen de datos provenientes de cientos de cabeceras de noticias tradicionales, combinándolo además con la monitorización y análisis en tiempo real de plataformas sociales como X. Es un mecanismo que democratiza el acceso a la inteligencia de fuentes abiertas. Permite a los ciudadanos de a pie comprender la causalidad de los eventos globales con el mismo nivel de profundidad estructural que manejan los analistas de las agencias estatales. Aislando la información crítica del ruido y la desinformación constante. Para quienes requieran acceder a este nivel de información bajo demanda, potenciada con inteligencia artificial de última generación, la suscripción a Estilo News se encuentra disponible en la dirección web www.estilonews.com. Una herramienta muy recomendable. Con esta última anotación cerramos el núcleo analítico de nuestro informe de hoy. Abandonando por un instante el rigor y la gravedad que exige la mesa de análisis geopolítico, queremos extender un sincero y muy cálido agradecimiento a toda la audiencia por habernos prestado su atención. Totalmente. Comprendemos que la densidad de estos temas puede resultar un poco abrumadora, pero confiamos en haber aportado claridad y contexto sobre las dinámicas que verdaderamente están transformando el panorama internacional. Comparto plenamente ese sentimiento. Ha sido un auténtico placer desgranar estos datos hoy. Traducir la complejidad de los movimientos estratégicos globales siempre supone un reto analítico, pero saber que contamos con una audiencia dispuesta a profundizar más allá de los titulares rápidos hace que esta labor sea profundamente gratificante. Queda abierta la invitación para que nos hagan llegar sus sugerencias sobre futuras crisis, eventos globales o regiones que deseen que abordemos en los próximos análisis a fondo. Y, por supuesto, invitamos a la audiencia a seguir a Estilo News en sus redes sociales de preferencia para mantenerse al tanto de nuevas publicaciones e informes. Agradecemos enormemente el tiempo que nos han dedicado. Cuídense mucho en estos tiempos convulsos y hasta la próxima edición. ¡Hasta pronto! Y muchas gracias por su confianza.